Muy buenas, bienvenidos a esta entrevista de expertos en conceptos claros. Y hoy vamos a hablar sobre algo que está emergiendo, ¿no? Y que es la creación de contenidos a través del uso de datos en el mundo del deporte, ¿no? Es decir, contar historias, información veraz, relevante, ¿no? A través de los datos es algo sumamente útil y más en los tiempos que vivimos hoy con el COVID. Así que creo que será una entrevista muy chula. Y hoy tenemos a dos invitados muy especiales, ¿vale? Tenemos a Sara Carmona y Miguel Ángel García. Bienvenidos y gracias por aceptar esta invitación, esta entrevista. Gracias, Jordi, a ti por invitarnos. Gracias a ti. Genial. Sara es periodista, es entrenadora y también analista, ¿no? Vinculada también al mundo de la televisión, al Big Data y tiene una formación en la Universidad de Murcia, de Sports Data Campus. Es entrenador nivel 1 de fútbol, ¿sí, Sara? ¿Lo digo bien? Eso es. Y tienes una conexión, ¿no? Con los datos, con el Big Data, como comentábamos, y también con el tema de comunicación, ya que eres periodista. ¿Lo digo bien? Totalmente correcto. Es un poco un vínculo de todos esos elementos y que seguimos explotando, claro. Genial. Es directora del posgrado experto en Big Data deportivo aplicado al periodismo y la creación de contenidos. Y le acompaña como director también Miguel Ángel de Marca, ¿vale? Es periodista también en el diario Marca, es Sports Data Analyst y lo más importante para mí, y me hace mucha ilusión tenerlo hoy aquí también, es que es el tutor del programa Analiza tus datos. Así que bienvenido, Miguel Ángel. Ahora ya te han puesto cara, ¿no? Los alumnos y también los lectores del blog. Sí, bueno, muchas gracias por la presentación, por invitarnos. Solo añado una cosa, que soy tutor y también alumno del programa. Hice tu curso Analiza tus datos, que es una maravilla, y bueno, y me sigo formando a través de todo todo lo que ofreces, así que yo encantado. Pues mucha ilusión de tener hoy en esta charla a Miguel Ángel, también a Sara, que la acabo de conocer, así que mil gracias a los dos. Y nada, y simplemente a mí me pica la curiosidad, ¿no? Que los dos sois periodistas. Es una carrera, ¿no? Históricamente de letras puramente, vamos a decir. Y ahora estáis conectados a los números. ¿Cómo es eso? ¿Cómo ha pasado eso? Bueno, en mi caso es es increíble, porque si hay alguien que no soportaba más los números, los detestaba en la universidad, en el colegio y todo, era yo. O sea, de las matemáticas era una cosa con la que no podía. Yo estaba hecho para las letras y quise ser hombre de letras y periodista desde muy joven, desde muy pequeño. Y claro, me veo ahora en esta situación y me parece algo pues totalmente raro, pero fue producto de la casualidad, ¿no? Un poco ir haciendo noticias en Marca, pues cada vez incluyendo más datos. A la vez que yo iba haciendo las noticias me daba cuenta que me gustaba mucho el tema pues eso, de cruzar datos, ver cosas estadísticas y bueno, empezó a surgir también esta nueva ola del Big Data, empecé a informarme, me empezó a interesar cada vez más y busqué pues eso, formaciones como el máster de Big Data deportivo que hice y me gustó y mucho y aprendí muchas cosas y luego también completé con tu formación de Analiza tus datos y bueno, ya con muchas otras formaciones que hay por ahí que siempre uno nunca deja de aprender. Genial, es que me encanta cómo rompéis ¿no? Rompéis paradigma, ¿no? De letras pasáis a números, es que me encanta a mí. A un friki como yo me encanta. Qué bueno, porque no sabía yo que te pasó un poquito lo que a mí. Yo de pequeña las mates es lo que más lejos quería ver siempre. De hecho, el número, bueno, lo toleraba por obligación, ¿no? Y bueno, yo me vinculé muy prontito a la tele. En tercero de carrera hice las prácticas en la televisión de aquí de Castilla y León y ahí conocí a una persona que trataba el dato, ¿no? Era un ingeniero que además ahora está vinculado al Real Valladolid, que trataba el dato y me gustaba mucho, pero es que además mi primera tertulia televisiva en la que participé, pues tenía 19 añitos, pues en plena carrera, y en esa primera tertulia me di cuenta de que estaban incluso analizando partidos o mencionando partidos en esas tertulias que se tocaba mucho el nivel histórico en los que yo no había ni nacido, ¿no?
Entonces yo, en esa primera tertulia que aporté todo lo que yo pude como entrenadora o persona vinculada al fútbol en lo opinativo, dije, o utilizo argumentos de mucho peso o voy a tener muy complejo hacerme un hueco en este sector, porque realmente la experiencia que ellos tienen es muy difícil de suplir con lo que yo en ese momento podía aportar, aunque sea por edad. Y me di cuenta que los datos eran una fuente de ya no de conocimiento, sino unos argumentos de autoridad que bien trabajados y bien tratados podían aportar muchísimo al telespectador. Entonces, bueno, pues poquito a poco fui formándome un poco en el camino que Miguel Ángel también vivió, poquito a poco, de letras a números es muy complejo, yo creo que puede ser un poquito más sencillo de números a letras, entonces poco a poco mucha formación, también un experto en Big Data aplicado al deporte y poquito a poco, pues al final la carrera ha ido haciendo que el conocimiento aumente para incluso poder tener la gran suerte de estar vinculada a proyectos formativos. Genial. Yo siempre pienso que no es que odiaseis los números, odiabais casi las fórmulas que os ponían, ¿no? Los ejercicios horribles que no tenían sentido, pero cuando veis algo práctico, ¿no? Que realmente es útil, entonces ya os empieza a picar la curiosidad, ¿no? Va por aquí, ¿no? Sí, no, y además también el profesor, porque yo pasé un año, me acuerdo de mi colegio, un profesor lamentable, no voy a decir su nombre, pero era lamentable, con el que no era capaz de aprender nada y sacar malas notas. Al año siguiente un profesor que explicaba bien, motivaba, hacía que te apeteciera hacer los ejercicios, aunque no te gustaran mucho las matemáticas, y bueno, iba y las hacías y eso luego se reflejaba, ¿no? en lo que aprendías y en las notas. Eso también influye mucho, claro. Pero es verdad que no era muy fuerte. En mi caso no era muy fuerte. Tenía que hacer un sobreesfuerzo que con otras asignaturas no tenía que hacer. Genial, genial. Totalmente de acuerdo. Al final depende mucho, si lo eliges tú, es mucho más sencillo todo a que te lo impongan y normalmente en las primeras edades obviamente es algo más impuesto, con lo cual explicación clara. Genial. Bueno, con lo que decías tú enlazando, ¿no, Sara? De eso, que los datos, pues al final es un tema de autoridad, ¿no? Es decir, cosas veraces, ¿no? A través de los datos nos pueden dar, pues ese plus más, ¿no? Y en el deporte cada vez más se está usando, ¿no? Tomar decisiones, mejores decisiones y mejorar lo deportivo y también en el tema de negocio, ¿no? Sobre todo en el fútbol, ¿no? Cada vez más los datos están ahí y es más importante. Y yo creo que también con la comunicación deportiva, ¿no? O la comunicación en general también se está usando cada vez más, ¿no? ¿Cómo está afectando esto del Big Data, los datos, etcétera, a la forma de comunicarnos con el deporte, ¿no? A través del deporte? Yo lo que considero es que gracias al Big Data o a los datos, ¿no? De una forma genérica aplicada al deporte e incluso concretamente al fútbol, se consiguen innumerables cuestiones que creo que mejoran la comunicación, pero hay un hecho que creo que es totalmente extrapolable al juego y a lo comunicativo, que es que reduce riesgos, reduce incertidumbre. Y para mí poder comunicar, ya de por sí sabemos que algo de opinión siempre van a poder llevar nuestras creaciones, porque ya solo eligiendo de qué queremos hablar, ya estamos aportando un poquito de subjetividad, ¿no? Pero si yo puedo reducir en mi contenido incertidumbre, riesgos y esa faceta subjetiva, para mí es lo que aporta el dato a la comunicación, es decir, comunicar cuestiones que son más veraces que las que nacen de una opinión, que por suerte o por desgracia, porque esto nos permite romper a nosotros, la última tendencia comunicativa en los últimos años, hasta hace un año y medio, que esto cambia un poco más en lo analítico, es opinión, opinión y más opinión. Con lo cual, creo que es la forma de rompernos, reducir riesgos y aumentar la objetividad. Y yo creo que también aportas algo nuevo, fresco, distinto, ¿no? Porque en la forma, yo creo, en la que se comunican datos deportivos ahora es muy fría y muy incompleta desde mi punto de vista, ¿no? Y con esta nueva ola del Big Data bien explicada, bien formada, te lleva a poder ser más objetivo, como dice Sara, pero también a ver los datos más en profundidad, ¿no? Y a realizar análisis más complejos y más, pero a la vez que transmitan cosas nuevas y frescas al deporte.
¿no? Yo, por ejemplo, soy muy friki de la NBA, ¿vale? Me encanta el baloncesto y muchas noticias, ¿no? En inglés son mucho de datos, ¿no? Siempre los americanos siempre han cogido muchos datos, ¿no? Y sobre todo en baloncesto, en béisbol, etcétera, siempre utilizan muchos datos, ¿no? Y esas noticias que se basan en pues, posiciones de tiro, ¿no? Estadísticas y tal, ¿no? Que cruzan datos, pues a mí, bueno, porque soy friki, ¿no? Y me gusta, pero creo que aportan mucho al lector, ¿no? Y son súper objetivas. Es esto lo que pasa, ¿sabes? Sí, sí, es verdad. Luego hay deportes como el fútbol que no son tan, vamos a decir, entre comillas, precisos, ¿no? Como el baloncesto o el béisbol, que son, digamos, más Bueno, predecibles. Son más predecibles, ¿no? Pero eso también lo hace bonito, ¿no? El que tú creas, bueno, más que creas, aportes una información que se acerca mucho a la realidad y luego no se produzca. Eso también crea frescura, ¿no? Y también te hace ver que no todo siempre es A o B. Entonces, pero dentro de ese juego es verdad que la precisión que te da el manejar bien los datos es bastante alta. Al fin y al cabo, el fútbol es un deporte de habilidades abiertas, es un deporte en el que pueden ocurrir de forma numérica muchas más cosas de las que puede ocurrir en baloncesto, ¿no? Entonces sí que es cierto que ese dato puede no ser tan preciso de cara a la predicción, pero es muy preciso de cara al análisis de lo que ha ocurrido. Y sabiendo lo que ha ocurrido, hay patrones que realmente, cuando llevamos en Navidades, cuando ya llevamos media liga disputada, por ejemplo, hay patrones que ya responden a preguntas muy concretas. Sean o no sean predicciones exactas, de nuevo, vuelvo a reincidir, reducimos riesgos e incertidumbre, con lo cual ya tiene mucha más validez y mucho más camino recorrido para nuestro gusto, yo creo, ¿no? que la información tradicional. Ojo, creo que la esencia de esto es combinar ambas y hacerlo bien, ¿no? Que claro, para eso estamos en este experto de creación de contenido, Miguel Ángel y yo, haciendo mucho hincapié en esa contextualización, pero el camino es el que estás indicando totalmente. Bueno, simplemente decir un tema técnico, ¿no? Que a mí me gusta resaltar. El tema de baloncesto, ¿no? Béisbol, hay muchos eventos muy repetitivos, ¿no? Entonces las estadísticas son mucho más fáciles de obtener y tienes más, ¿no? En cambio, en el fútbol, como no hay eso, pero sí, porque ahora con la televisión o con las imágenes, tú puedes trazar, ¿no? Todo el tracking de los jugadores, las veces que pasan, las que no sé qué. Entonces yo creo que en el fútbol está cambiando eso y también se puede hacer eventos muy repetitivos y que pueden aportar mucho los datos también en el deporte del fútbol. Sí, desde luego. El único problema que tiene el fútbol es que el evento más importante es el que menos se repite. Claro, es el gol. Entonces, que al final es lo que te hace ganar o perder. Tú puedes, es la gracia del fútbol también, ¿no? Claro, tú puedes ganar un partido sin haber tirado un tiro a puerta, porque tú tiro que iba al córner, le da uno en el cogote y va y entra. O sea, eso es la incertidumbre que te crea el fútbol. Pero evidentemente, como he dicho, la mayoría de los patrones se repiten, da igual el deporte que elijas. Solo hay que saber aplicarlos a cada uno de ellos y sobre todo, y una cosa muy importante es no solo conocer, saber aplicar la metodología del dato, sino también conocer el deporte al que vas a analizar, porque eso es clave. Claro. Analizará mucho mejor Sara, ¿no? Que es entrenadora, que yo, que bueno, yo sé de programar datos, pero Sara seguro que encontrará muchas más cosas que nosotros, está clarísimo. Pues es curioso, ¿no? Porque a mí me daba esa sensación cuando yo estudio periodismo. Yo tengo la gran suerte de haber jugado muchos años al fútbol, cuando el fútbol femenino era algo, bueno, absolutamente inusual. En una ciudad como Valladolid encontrabas un equipillo que no era ni profesional, ¿no? Pero poco a poco se iba haciendo grande. Yo me daba cuenta que sin el criterio analítico del fútbol o sin haber vivido, fijaos qué cosa más sencilla, sin haber vivido el fútbol a nivel de césped, claro, yo no tendría la capacidad de sentir el fútbol como lo hago ahora, porque ver el fútbol desde un punto de vista aéreo es muy sencillo, detectas espacios, detectas huecos, pero verlo a pie de campo, a mí esa perspectiva entrenador-analista, ¿no? Que ahora sí que hay que decirlo con mayúsculas, a mí me ha facilitado tratar los datos. Es más, cuando hago pie de campo, me parece mucho más complejo que cuando narro
desde una cabina, porque no ves los espacios igual, la forma de entender el fútbol no es la misma, pero si además añadimos el dato, esto crece, se potencia y mejora. Y relacionado con esto, Sara, ¿crees, y Miguel Ángel, creéis que habrá una nueva profesión, vamos a decir, de periodismo en los datos, ¿no? Periodismo de datos o periodista de datos o comunicador de datos en deporte? ¿Habrá esta nueva profesión o cómo lo Yo veis? personalmente creo que se puede generar un híbrido. No lo llamaría una nueva profesión porque creo que podemos generar un híbrido ya así contrastado y muy potente que mezcle la esencia de un gran data science y de un gran comunicador. Ambos han de saber de números y han de saber del deporte a analizar. Claro. Entonces yo creo que se trata de buenas sinergias, de buenos equipos. Creo que más que una nueva profesión, que igual, bueno, con el día de mañana sí que puede generarse una nueva profesión, un buen híbrido que considero que de aquí a muy poquito tiempo va a ser absolutamente necesario, si no digo en todas las redacciones a nivel audiovisual, escrito online, a nivel nacional debería serlo, ¿no? Porque aportar este punto de vista, igual no es una profesión con nombre y apellidos, pero creo que será una especialización con nombre y apellidos. Y esa especialización nos dará una potencia tremenda. Sí, yo estoy un poco en esa sintonía. Bueno, a mí no me gusta hablar solo de periodista, que lo reduce mucho. Yo prefiero hablar de comunicador, ¿no? Que es un aspecto un poco más amplio en el que cabe más gente que solo un periodista. Y bueno, eso es simplemente una puntualización, pero en este sentido yo sí que creo que lo importante en este campo es que el comunicador tiene que contar una historia. Y eso da igual que sea un comunicador o un periodista especializado en datos, que no. En el caso de estar especializado en datos, lo que tiene que hacer es buscar la historia en esos datos, pero al fin y al cabo tiene que contar una historia, igual que el que a lo mejor está investigando sobre otra cosa, un suceso en el que no necesita una base de datos, por decirlo de alguna manera. Porque en el fondo, un periodista, un comunicador, tiene que hacerse preguntas y muchas preguntas las encuentra a través de datos. Entonces, para mí no es una nueva profesión, pero sí es necesario incorporarlo a las redacciones o al conocimiento propio de uno, ¿no? El poder analizar a través de datos, primero por lo que hablábamos, ¿no? Por esa objetividad que te da el dato, y luego porque estamos en una ola imparable donde el Big Data se lo come todo y tienes que estar enchufado porque es así. O sea, la realidad es esa. Al final esa especialización, esos nuevos skills te pueden dar, seguramente el mercado lo está demandando, ¿no? Sí. Y eso pues te da un valor añadido más, ¿no? Y de adaptación al medio que hay ahora, ¿no? De los datos. Sí. Ahora mismo lo que te haría sobre todo es diferenciarte del resto. Es, tal y como está ahora, que como digo yo, esta ola del Big Data, que creo que todavía en el campo del deporte no ha llegado. Tú sabes que te lo he comentado alguna vez, Jordi, que yo en este sentido me considero un surfista que estoy en el mar esperando la ola buena y todavía no ha llegado. Pues es lo que creo, ¿no? Que la gran ola del Big Data en el deporte todavía no ha llegado, que está a tiempo de estar bien formado para que cuando llegue, pues saber surfearla, ¿no? Muy bien, y ya que hemos hablado mucho, ¿no? de todo esto, de los datos, comunicación, deporte, etcétera, estos vínculos, me gustaría poner ejemplos, ¿no? Y para que la gente vea un poco, ¿no? El oyente, ejemplos reales, ¿no? De que vosotros habéis trabajado y, ¿no? Que nos podéis mostrar así. Bueno, este es uno de esos ejemplos que demandabas y que, bueno, hice para Marca a principios de año, ¿no? Quería demostrar a través de los datos quién era el mejor portero de la Liga Española y de las 5 grandes ligas europeas. Bueno, rectifico, no quién es el mejor portero, sino, como dice el titular, quién era el portero más en forma en ese momento, ¿no? Porque son cosas distintas. Entonces, nosotros teníamos un debate, ¿no? En la redacción de, no, porque Oblak, porque es el mejor, porque Ter Stegen, porque ahora Courtois está muy bien, tal. Como, bueno,
vamos a verlo, al final todo se reducía a, no, es que este encaja muy pocos goles, no es que este salva mucho, tal, no es que este se tira muy bien, ¿no? Pues bueno, dijimos, vamos a demostrarlo con números, ¿no? Eso es lo que decía Sara, ¿no? Opiniones, ¿no? Claro, claro, y al final muchas veces se quedaban con un dato en frío, pues eso, es que lleva 8 porterías a cero, ya, pero ¿por qué las lleva a cero? ¿Porque la ha parado? ¿Porque su equipo defiende muy bien? ¿Porque los rivales, por lo que sea, no la han tirado? Entonces, empezamos a cruzar distintos datos, ¿no? Y bueno, podemos ver cosas, ¿no? Pues por aquí hacíamos alguna gráfica de porcentaje de paradas dentro y fuera del área, ¿no? Para ver, si le tiraban, si paraban mucho los de fuera o mucho o poco o pocos o más los de dentro, dependiendo, ¿no? Entonces íbamos haciendo cruzando diferentes datos, ¿no? Y nos dimos cuenta de una cosa, que este portero, el del Levante, Aitor Fernández, aquí hemos el gráfico muy bien, encajaba muchos goles, pero es que evitaba muchos más de los que deberían haber metido. Es decir, Le tiran mucho y para mucho, ¿no? claro, eso era una forma de explicarlo, ¿no? De que le tiraban, es que le avasallaban a disparos, pero paraba mucho. Y ya, no, claro, es que le han metido 40 goles y solo llevamos 20 y tantos partidos. Ya, pero utilizando los datos y métricas avanzadas del deporte, que eso ya es otra cosa que se puede aprender, ¿no? Veíamos que sí, que había encajado 44, pero es que había evitado 10 más de lo que debería, o sea, que le deberían haber metido como 50 y pico goles. Y además, perdonadme la interrupción, con lo que dice Miguel Ángel, fue el portero, antes del parón COVID, que más grandes oportunidades detuvo. Ah, qué buena. Y si tú te fijabas en el dato frío, que mil y una veces Miguel Ángel y yo lo hablábamos cuando preparábamos todo esto, si te quedabas con un dato frío, era uno de los porteros que más había encajado, pero decías que está sobreexpuesto, vamos más allá. Y Miguel Ángel, yo creo que aquí tiene una lección de periodismo de datos. Qué bueno. Vamos, este artículo es para marcar. O sea, el premio Zamora clásico a lo mejor no es del todo cierto, ¿no? No, es que incluso si ves este gráfico, en la parte justo opuesta de Thor está Jan Oblak, en el de le tiran poco y para poco. Dices, pero ¿cómo puede ser que Oblak vale poco? Bueno, Oblak encaja pocos goles, pero mucho tenía que ver en la forma de defender del Atleti. Lo que pasa es que de lo poco que le tiraban, le metían, no voy a decir bastante, pero le metían más de los que le deberían meter, ¿vale? Digámoslo así. Entonces, Jan Oblak quiere decir esto que no es tan bueno, no, es un buen portero, pero en ese momento no estaba tan en forma como lo que se le esperaba de él, ¿no? Claro, Incluso Ter Stegen, el portero del Barça, ¿no? Esto es lo que veníamos un poco a decir, ¿no? En este sentido. Que bueno, que no vamos a definir quién es mejor portero o no, sino quién está más en forma. Bueno, esto era otra gráfica, un poco... Las diferentes gráficas lo que hacen es apoyar o desmentir teorías, ¿no? Entonces, pues, esto es lo que te decía antes, ¿no? ¿Cuántos goles debería llevar? Bueno, pues aquí, esta gráfica, ya con todos los porteros de las grandes ligas, Aitor Fernández era el portero de Europa que más goles había evitado de los que deberían haberle metido, digamos, ¿no? Es decir, deberían haberle metido 8,6 goles más de los que había encajado. Es decir, estaba a un gran nivel, estaba parando más de los que, le deberían haber metido. Y sin embargo, si bajas, te encuentras en la parte ya negativa, ¿no? Ahí, estos son los que han encajado más de los que deberían. Ahí está Jan Oblak con un 1,90, ahí justo está Ederson tal, Jan Oblak. Está un poco más arriba, en 1,90. 1,90, perdona. Eso es. No lo veía. Ahí, ¿ves? En ese momento Jan Oblak, ¿ves? Había encajado 17 goles y debería haber encajado por la calidad de los tiros que le habían hecho 15,10. Es decir, le habían metido más o menos 2 goles más de los que debería haber encajado, ¿no? Y bueno, con esto podíamos demostrar, pues eso, que al portero se le puede medir por más cosas que simplemente por los goles metidos. También voy a hacer hincapié aquí, y esto es importante, ¿no? A la hora de analizar datos. Nosotros aquí estamos evaluando el rendimiento del portero en base a algo que son los tiros. Pero evidentemente digamos, el espectro de un portero va mucho más allá. Los entrenadores
no solo se fijan a día de hoy en porteros y para, también en cómo hace el desplazamiento en largo con la pelota, si juega bien con los pies, si sale a tiempo por arriba, etcétera, etcétera. Aquí nos habíamos centrado solo en el tema de los disparos que recibe, pero Y podríamos analizar muchas más cosas. Eso es Claro, lo es bueno, que ¿no? nos puede decir miles de cosas, ¿no? Claro, hay pueden tantos analizar datos que más, se pueden analizar que aquí lo que hicimos fue pues, reducirlo al aspecto de los tiros, pero podríamos haberlo ampliado mucho más. pero fijaos lo que puede suponer para un equipo como el Levante haber anotado 9 goles menos de lo esperado. Sí, pues Traduciendo eso podría a haber sido el descenso el año pasado. ahí voy. Es decir, dices tú, es que solo nos hemos quedado en esto. No, no, es que yo creo que has dado en la clave en un núcleo que podría haber dado, imaginaos en contenido lo que puede dar que Heitor Fernández, para mí, haya evitado el descenso. Y además en portería, es lo bueno del tema de análisis, existen mucho más, no las jugadas evitadoras. Hay porteros que reciben menos remates porque evitan mucho con salidas aéreas, por ejemplo, ¿no? O salidas, buen posicionamiento o buen manejo de sus centrales y nexo con laterales, con lo cual esto es vital. Imaginad entender, y el marketing, sí, sabemos quiénes son los porterazos, pero un jugador como Heitor Fernández, ¿no creéis que con este artículo puede incluso dar un vuelco a su carrera, siendo realistas? Porque son datos que destacan en las 5 grandes ligas. Entonces, a mí es que este artículo me vuelve loca, entonces ya lo sabe Miguel Ángel. No, Estadísticas avanzadas son la clave, ¿eh? y otra cosa que pudimos ver a través de los datos aquí es, en una gráfica que hay debajo justo de esta, es, Voy para allá. es esta. Aquí vimos, en esta gráfica lo que viene a explicar, que está puesto en el texto, es que Oblak era el portero de Europa que recibía los disparos más fáciles, ¿vale? Esto es lo que viene a explicar un poco. Es decir que Oblak es muy buen portero, pero cuenta con una gran defensa que hace que los tiros que recibe pues sean muy lejanos o sean escorados o tengan muchas piernas del Atlético por medio. Entonces, digamos que la defensa se lo facilita mucho. Entonces, de ahí radica también que encaje pocos goles. ¿Esto quiere decir que entonces es todo mérito de defensa y que cuando sobrepasan la defensa Oblak no para una? No, no quiere decir eso, pero sí quiere decir que gran parte de la culpa de que Oblak lleve actualmente más de 100 porterías a cero en la Liga Española no es solo por lo bueno que sea él, sino que tiene un gran equipo detrás y posiblemente en otro equipo seguiría siendo igual de bueno, pero le meterían más goles. Nadie duda, por ejemplo, de que Casillas es uno de los mejores porteros de la historia. ¿Y cuántos Zamoras ha ganado? 1, si no recuerdo mal. Eso al final contrasta un poco, ¿no? Pero es la realidad. O sea, tú puedes ser un gran portero y encajar muchos Interesante, ¿eh? goles. Las opiniones aquí quedan un poco de lado a la que te basas en esto. Claro, claro. Entonces, bueno, eso es lo que intentamos demostrar un poco en este artículo. Luego, evidentemente, las opiniones siempre existen, Jordi. Sí, Yo no, está claro, recibí, pero te basas recibí- en algo, ¿no? Te basas. Sí, lo que quiero decir es que luego mucha gente luego tiene su propia convicción y no le vas a sacar de ahí por leer este artículo. Hay No muchos sé que si te habéis dirán, visto una película que se llama Moneyball, sí, hombre, pues Hombre, ese cambió un paradigma, totalmente un paradigma, ¿no? De los ojeadores antiguos, ¿no? Con el puro ahí mirando partidos y lo cambió completamente. O sea, se basó en datos fríos, analítica y ya está, ¿no? Evidentemente tiene que haber entrenadores y gente pues, con nivel para poder tomar decisiones, ¿no? Pero ese fue el principio, ¿no? De una nueva era, vamos a decir, de ojeadores. Vamos a yo creo decir. que podemos incluso hacer una pregunta. Sí. ¿Creéis que en algún caso el dato puede perjudicar en la toma de decisiones de un entrenador? Yo puedo decir que la puede modificar, pero nunca jamás perjudicarla, ¿no? Entonces, Mm, ¿por qué cerrarnos? Porque ahora mismo cada vez la corriente esa negacionista del dato ahora es muy cerradita, pero hace 2 años yo me encontraba comentarios. Eso no vale para nada, el dato es como medir la inteligencia midiendo el tamaño de la cabeza, me decían, digo, igualito. Entonces, No, si al no final, perjudica, yo creo, en mi opinión, es una herramienta más que te da un soporte mucho más objetivo, ¿no? Y a partir eso de ahí es. tú tomas decisiones. Y eso es lo que es el dato en cualquier proyecto, ¿eh? En investigaciones, en donde sea, es un soporte más para tomar decisiones, ¿no? eso es. Y si sabes leerlo, ¿no? Es lo que decías tú, Sara, ¿no? Si tú sabes leerlo, sabes interpretarlo y además sabes de un tema,
pues en este caso de ser entrenadora, pues ya pues tienes todo el abanico para tomar la mejor decisión, ¿no? Entonces, eso es un poco la idea. Totalmente de acuerdo. Eso es. No sé si quieres pasar al siguiente Sí, artículo, Miguel Ángel. sí. Este es sobre cuando el Barça iba a fichar este año, para esta temporada, a Serginho Dest, un lateral derecho, ¿no? Era muy joven, nadie lo conocía y bueno, decidimos que lo conocieran un poquito antes de verle jugar, pues a través de los datos, ¿no? Yo reconozco que tampoco le había visto demasiado y me aventuré a hacer esto, ¿no? Utilizando datos y bueno, determinadas, cruzando determinadas métricas avanzadas también y demás, ¿no? Entonces, hicimos una composición del lugar, pues eso, pues aquí con un mapa de calor, por dónde se suele mover más, etcétera, pero lo importante era utilizar herramientas, ¿no? Que nos llevaran a demostrar el nivel que tenía en ese momento, ¿no? Aquí, bueno, con una herramienta de un socio mío que está desarrollando, pues podíamos ver que otros jugadores similares se parecían a él, para el que no conocía, relacionarlo de primeras, ¿no? Antes de entrar más en detalle, ¿no? Sí. Eso era un poco el principio y luego pues ya poco a poco íbamos desgranando, ¿no? Aquí hacíamos una comparación entre el que era el lateral del Barça, que se iba a ir en métricas muy similares, muy similares. Entonces el Barça estaba fichando a un jugador parecido, dentro de un orden estaba acertando, ¿no? Porque se parecía, no perdía mucho, con la ventaja de que Serginho Dest era más joven. Me recuerda esto a mis tiempos de jugar a la PlayStation. A partir de ahí, pues... No, se me corta un poco, Miguel Bueno, Ángel. el caso... Miguel Ángel, Sí, a mí también. Se corta un Sí. poco A ver ahora. ¿Ahora? Sí, bueno, la conexión que se me ha ido un poco. Vale. Ahora sí, ¿no? Sí. Bueno, pues, pues decidimos ver cómo actuaba según diferentes parámetros Serginho Dest, ¿no? Entonces cruzamos diferentes datos que, como vemos aquí, en lo que viene siendo KPIs que tienen que ver con la parte ofensiva, ¿no? Ya que el Barça es un equipo ofensivo y busca tener laterales muy ofensivos, como tiene la izquierda Jordi Alba, ¿no? Y podríamos comparar a Dest dentro de una muestra poblacional de otros laterales, pues cómo estaba, ¿no? Y veíamos aquí en acciones de regate, en acciones en el área, en áreas de disparo, pues se encontraba bastante bien situado el Serginho Dest, ¿no? Eso lo hacíamos pues, cruzando datos, ¿no? Y cogiendo una muestra. Y luego podíamos utilizar pues otra serie de métricas. Bueno, esta gráfica está sacada de proveedor de datos, pero la sacamos después de hacer el análisis, ¿no? De ver cómo, bueno, pues por dónde atacabas, por dónde, si era un jugador que driblaba mucho o centraba, nos dimos cuenta que era bastante regateador, ¿no? Y luego también, bueno, veíamos, pues no solo en ataque, sino esto que pone ahí XG Chain y XG Build Up son métricas avanzadas del fútbol, ¿no? Que nosotros en el artículo explicamos porque entendemos que todavía el lector no está acostumbrado a ellas, pero queremos familiarizarles con ellas porque creemos que se acabará hablando de ellas pues como se habla actualmente de lo que es un córner, una falta, un fuera de juego, que todo el mundo sabe, ¿no? Si son conceptos que están relacionados con la fase de construcción y creación de jugadas, ¿no? Y con eso pudimos demostrar que era un jugador que, pese a ser lateral, participaba mucho en esa labor de construcción del juego de su equipo y en la de creación de jugadas de peligro. Entonces, era un punto muy a favor, ¿no? Eso era algo que destacábamos bastante. Y bueno, aquí también...
Aquí también veíamos un poco pues, hacia dónde daba los pases, ¿no? Dependiendo de dónde actuaba, en la zona del campo que actuaba, hacia dónde daba. Veíamos que normalmente pues, tiraba, los hacía más horizontales o hacia adelante, excepto cuando llegaba a la parte ya de finalización de jugadas. Ahí ya solía hacer más pases hacia atrás. Bueno, eso quería decir que veíamos con datos también que no es un gran centrador, sino, como hemos dicho antes, era más regateador, se metía al área, pero no es un lateral que centre, ¿no? En ese caso, pues supongo que el Barça lo sabría, pero está bien que saber, que el aficionado sepa que no va a encontrar un lateral que ponga balones a la olla, como a lo Beckham, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Genial. Y luego... No sé si quieres comentar algo más. No, simplemente hacíamos en la parte final hablábamos también un poco de cómo defendía, porque al final era un lateral, ¿no? Y bueno, igual que habíamos hecho con la parte ofensiva, pues veíamos un poco en la parte defensiva, donde ahí pues vemos que ya carecía de... Que ya no era tan destacado. Sí, pero bueno, ahí también el Barça también sabe lo que ficha, porque el Barça es un equipo muy ofensivo. Entonces, ¿qué le renta más? Un lateral que sea más ofensivo, que sea más defensivo. Yo creo que buscaba esto, precisamente. Entonces, al final pues, sacamos una conclusión que era eso, un diamante por pulir, es decir, un jugador... A mí sí que es cierto que hay algo que yo he de interiorizar como una diferencia desde el minuto 1, y es que mi medio es más el audiovisual, ¿no? Entonces ya desde el inicio y por esencia no puedo mostrar tanto contenido en una sola pieza, ¿no? por cuestiones temporales, como Miguel Ángel hace en Marca, pero soy fan absoluta. Y ojalá poder adentrarme tanto, incluso ahora que por fin estoy empezando a escribir un poquito más, me doy cuenta de la importancia que tiene la plataforma en la que tú muestres tu contenido, ¿no? Entonces, claro. En mi caso concreto, quiero poner un ejemplo que desarrollamos en el día después. Yo tuve la grandísima suerte de exportar a nivel audiovisual por primera vez una sección exclusivamente basada en Big Data, lo hicimos para el día después, y además no solo eso, es que a mí hay algo que me parece vital, que es poder entremezclar el dato con una conversación lógica con alguien que además sepa de lo que estás hablando, por lo menos en el sentido futbolístico. Entonces, ahí en el día después yo mostraba X datos y en la mesa lo comentaban Maldini, Morientes, Gerard, posteriormente fue Álvaro Benito, fijaos, Álvaro Benito, ¿no? Quien daba esos comentarios técnico-tácticos al dato, y eso fue algo que me volvió loca. En la televisión hay que tener en cuenta que has de mostrar un contenido muy, muy, muy concreto y con una temporalidad muy completa. Una sección que dure más de 8 minutos probablemente sea algo que ya haya desconectado a gente, por mucho que la calidad sea tremenda. Por eso en la tele el tiempo es tan concreto y creo que hay que tener esa diferenciación inicialmente en cuenta. Voy a compartir pantalla, quiero mostraros la primera vez, no sé si veis la pantalla que os muestro, ¿vale? La primera vez que tratamos en televisión los goles esperados, antes de hablar de los goles esperados tuvimos que explicar, o del dato concreto que yo quería contar, tuvimos que explicar qué eran los goles esperados. Lo primero que tuvimos que hacer fue preparar una especie de teatrillo, ¿no? En el buen sentido de la palabra, en el que yo explicaba lo que era un gol esperado, pero entraba Carlos Martínez para volver a hacerme una serie de preguntas sobre lo que yo ya había explicado. Esto estaba preparado. Era vital para nosotros que la gente que fuera a interiorizar esa sección supiera lo que era un gol esperado. Y aunque no lo fuera a entender al 100%, que supiera de qué iba un gol esperado, aunque fuera a grandes rasgos. Entonces, esto son capturas, ¿no? Imágenes congeladas de un vídeo de una sección que dura unos 6 minutos 50 segundos. Empezamos con 2 minutos de explicación, qué son los goles esperados, y explicamos de forma muy sencilla. Es una infografía, aunque es un dato, vamos a explicarlo sobre una infografía en la que cuanto más grande es la esfera, más probabilidades hay de que ese remate acabara en gol. Cuando más pequeñita es la esfera, menos probabilidades. ¿Por qué? Porque entraban dentro de esta explicación, de esta estadística avanzada, muchos criterios concretos, ¿no? Posicionamiento del tiro, ángulo, jugadores rivales que hay entre nuestro disparo y la portería, posición del portero, etcétera, etcétera. Esta sección en concreto, esto lo hicimos de la mano de DreamLab, aunque normalmente era Auta siempre nuestro proveedor, aunque entre ellos también estén vinculados.
Entonces, primero empezamos diciendo qué es un gol esperado. Y además dejamos claro que si esas esferas cambiaban de color, estaban en color rojo, ese remate había terminado en gol. Pero empezamos con un criterio muy genérico, ¿qué era un gol esperado? Lo veíamos vital, porque incluso en la reunión de contenido había compañeros que no acababan de entenderlo. Entonces, una vez que explicamos qué era un gol esperado, a lo que nos fuimos fue al estudio que queríamos hacer. Y comparamos dos partidos del Real Madrid como ejemplo, en el que un partido en el que el Real Madrid tenía, no sé si 2,4 goles esperados, no marcó ninguno. Casualmente esto ocurrió con Lopetegui, y luego resulta que hay un partido en el que Solari saca una tasa de gol esperado de 0,6 y Solari gana 2-0 el encuentro, ¿no? Entonces, quisimos comparar eso, y a raíz de esa comparativa llegamos a esta conclusión. No sé si, creo que no estás... Ah, vale, vale. Voy a compartir la otra pantalla enseguida, y lo que llegamos fue a la conclusión de lo que podía haber ocurrido y no ocurrió. Un segundín, chicos, que comparto la pantalla no hay problema. Correcta. La estáis viendo, ¿verdad? Hicimos un análisis basado no solo en goles esperados, ¿vale? Fueron muchos más los criterios, porque siempre me reitero, cuando en televisión tratamos secciones de este tipo, lo normal es que sean de 6 a 10 minutos, que forman parte de un programa que puede llegar a durar 2 horas. Es decir, esto era un complemento a un análisis exhaustivo que ya se había planteado y que ya se había mostrado un sentimiento de los expertos. Entonces yo aquí le puse datos. Lopetegui disputó 10 partidos, en este momento Solari llevaba 5, Lopetegui había conseguido 14 puntos, en la mitad de partidos Solari había conseguido 12, ¿vale? Con aquella rueda de prensa que decía, nada, aquí es que le hemos echado huevos. Bueno, no solo fueron huevos, fueron goles esperados, ¿no? Entonces nos fuimos que en ese sentido Lopetegui podía haber conseguido 5 puntos más de los que consiguió si sus goles esperados hubieran conseguido entrar en meta, y Solari, en condiciones normales y por la peligrosidad de los tiros que había generado, como vemos ahí en el último punto, en la diferencia, debería haber conseguido 5 puntos menos. Es decir, sus puntos esperados gracias a estos goles esperados eran 19 con Lopetegui, y los puntos esperados de Solari eran 7 a pesar de que consiguió 12. Esta tabla que veis aquí parece súper sencilla, es lo que realmente tenemos que mostrar, es la punta del iceberg, cuando todo lo que había detrás de esta muestra, que dura 40 segundos, era un estudio de horas y hojas y hojas, ¿no? Que a mí eso me da una envidia sana, Miguel Ángel, inmensa, porque él lo puede mostrar y aquí es inviable. De hecho, esta tabla ya sobresaturó, yo creo que un poco lo que teníamos que contar, incluso fue compleja. Puede que mucha gente se desvinculara de la misión, y lo que intentamos transmitir a todos los seguidores del programa en ese momento es que es cierto que Solari estaba consiguiendo más puntos por partido, más solera en cuanto a posicionamiento en tabla clasificatoria, pero que su equipo no estaba generando ni más peligro ni remates más complejos o más efectivos. Eso podría ser una métrica, ¿no? Para los directivos, ¿no? Para decidir si el entrenador va bien o no, aunque los puntos no acompañen, ¿no? O sea, confiar un poco más con él o no, dependiendo de cómo... Intentamos transmitir que Solari estuviera haciendo las cosas mejor o peor, también tenía que ver... Morientes ese día habló de ese factor suerte, dijo, fíjate, es la primera vez que puedo ponerle números al factor suerte. Y ya dije yo, bueno, más que llamarlo factor suerte, llamémoslo efectividad de cara a gol. Pequeñas diferencias en los gestos técnicos de un remate que pueden hacer que entren o no, centímetros de diferencia que hacen que un gol sume o no. Entonces, bueno, este fue el estudio que hicimos y que os he mostrado de una forma, bueno, muy sencillita, con 2 imágenes congeladas, pero fue algo que realmente dio mucho que hablar en redes sociales y que dejó relativamente tocados, ¿no?, a los comentaristas que estaban en ese momento en la mesa, porque dijeron, ostras, igual es esa suerte que ellos llamaron suerte, igual con datos podemos poner en alza que a Lopetegui no le sonrió la suerte, o con Lopetegui faltó definir mejor, pero se generó, y eso el equipo se lo llevó en la mochila, y cuando más intentas algo, más veces sale. Eso es un poco lo que quisimos transmitir. Qué bueno, qué bueno.
Pues muy bien, y para hacer todo estos proyectos, ¿no? Que al final esto es como una investigación que hay detrás, ¿no? Al final sale poca cosa, ¿no? De lo que has hecho, pero ¿qué método seguís? ¿Qué pasos seguís para poder lograr dar esta información, ¿no? Empiezas tú, Miguel Ángel, como tú me digas. Sí, bueno, al fin y al cabo es un poco aplicar la metodología del dato, ¿no? Que tú bien conoces, Jordi. Nada, como he dicho, lo primero es ser expertos o conocedores del deporte en concreto que queremos analizar, ¿no? Ujú. Luego, contar con la base de datos idónea, que ofrezca los datos que podamos trabajar o que podamos seleccionar, ¿no? Para luego trabajar, hacer la limpia de datos necesaria, ¿no? Para separar el grano de la paja, ¿no? Como Ujú. decimos. Y a partir de ahí, bueno, pues aplicar la metodología, ¿no? De estadística necesaria para cruzar variables y ver qué nos dicen los datos y sacar conclusiones, ¿no? No es una tarea que se haga en 5 minutos, lleva su tiempo, pero creo que cuando sacas un resultado es muy, muy gratificante, ¿no? Tanto si te da lo que tú esperas como lo contrario, ¿no? Porque a veces crees que te va a dar un resultado por la percepción que tienes y te das cuenta que no, que todo lo contrario, ¿no? Entonces, es un poco eso. Y luego, una vez que ya lo tienes, es cómo transmitirlo, ¿no? Tienes que pararte a pensar de, vale, todo esto yo lo entiendo, pero ahora toca plasmarlo, ¿no? En mi caso en prensa escrita, en el caso de Sara, por ejemplo, en televisión, con esa limitación del tiempo que hablaba. Entonces hay que saber en qué escenario comunicativo estás para poder transmitir bien eso, que quede bien explicado, que no haya dudas y que no te dejes nada en el tintero, ¿no? Eso Ujú. es un poco la idea. Totalmente de acuerdo con él. Yo creo que aquí la clave es diferenciar la metodología y creo que en muchos casos nosotros mismos, los periodistas vinculados al dato, digámoslo así, nuestra propia metodología de cómo atacamos, ¿no? A un nuevo tema o a una nueva creación de contenidos, incluso nuestra propia experiencia varía dependiendo de nuestra situación personal y laboral. Es decir, yo en el día después era muy complejo que si emitíamos el lunes a las 9 de la noche, yo tuviera la capacidad de hacer la metodología pura de la extracción, de la limpieza, del uso de herramientas aplicadas. Entonces, hay que tener muy en cuenta, y muchas de las personas que nos están siguiendo sabrán y vivirán y estarán viviendo, o el día de mañana lo hagan, que hay muchos proveedores de pago que te facilitan llegar a esta meta. Nosotros trabajábamos con Opta y yo en muchísimos casos, aunque muchas temáticas las llevaba yo rumiadas, ¿no? Ya con mis herramientas y Sí. con semanas de tratamiento, sobre todo cuando era algo más atemporal, pero cuando se jugaba un partido a las 9 de la noche Es y tú que es tenías que rápido. sacar el lunes siguiente esos datos, el dato era rápido. Entonces, gracias a proveedores como Opta, Ujú. lo que nos permitían es que realmente yo pedía un dato, ese dato llegaba ya en esencia y nosotros de todo lo que nos llegaba elegíamos, sincronizábamos, plasmábamos en escaleta, que eso es lo realmente complejo también, Ujú. pero a nivel personal, cuando yo creo contenido para mis redes sociales o cuando yo escribo ahora que escribo para determinados blogs, sí que tengo la capacidad de tranquilamente hacer mi extracción, utilizar una metodología personal. Pero cuando formas parte de un medio de comunicación, yo todos los lunes hago un estudio analítico del Real Valladolid y si el Valladolid juega el domingo a las 9 de la noche, Tienes que... es Ujú. inviable poder trabajar el dato con tantísimo tiempo. Por ello, hay dos metodologías para mí, la que con fuertes abiertas y con tranquilidad puedes trabajar y la que en este caso la televisión me exige, que es apoyarme de grandísimos proveedores de datos que me Ujú. permiten ir al grano. Entonces, eso Qué también es bueno. la suerte de poder trabajar con ellos, pero los medios que han crecido ya cuentan con Opta, ya cuentan con proveedores, en ese Ujú. caso Driblab nos dio los goles esperados. Ujú. Para mí, Pro Fútbol, que depende de Bisoccer y de Manu Heredia, para mí son unos cracks y a mí me ayudan muchísimo, sobre todo cuando analizo otro tipo de categorías. Las metodologías las definimos nosotros mismos también y las situaciones nos dirá cuál elegir en cada caso. Sí, yo estoy mucho con Sara, ¿no? Es que dentro del punto de la comunicación es esos dos momentos, el poder hacer un análisis más sosegado, más tranquilo, más profundo,
que ese sí puedes llevarlo pues, con más tranquilidad dentro de un orden, porque siempre tendrás a ese jefe o que te meterá prisa, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero luego está ese punto de actualidad que te demanda el ya y que a lo mejor no puedes realizar ese análisis tan sosegado y tienes que ir un poco más directo. A lo mejor es un análisis eso, no es más profundo, pero no quiere decir que sea peor, simplemente es distinto y como dice Sara, te tienes que apoyar en otras herramientas o proveedores para poder llegar a hacer eso, ¿no? Genial. Y eso precisamente es lo que explicáis, ¿no? En el posgrado que tenéis en la Universidad de Murcia, ¿no? Que se llama Experto en Big Data Deportivo aplicado al periodismo y la creación de contenido, ¿no? ¿Cuál sería el objetivo de este posgrado? Entiendo que es convertiros en vosotros, ¿no? Un poco. Guau, Sí, bueno, no, mejor que nosotros. Ojalá, ojalá. La clave es, mira, nosotros cuando nos reuniéramos Miguel Ángel y yo con el resto del equipo de Sport Data Campus, nosotros teníamos muy claro qué queríamos transmitir, ¿no? Pero estaba el cómo, en qué orden, con qué temporalidades, ¿no? Y teníamos algo muy claro, que queríamos abarcar todo el proceso, desde el momento en el que decimos qué contar hasta el punto en el que lo mostramos con la comunicación aplicada al Big Data y queríamos contar esos dos puntos de vista. Queríamos intentar ponerles en todos los escenarios posibles, que es en el que tú vas a tener que elaborar el dato desde el momento en el que lo descargas de una fuente abierta y te descargas una base de datos, hasta el punto en el que das a publicar tu contenido, si es en redes, o emites en directo, si es en un medio audiovisual. Queríamos que conocieran todos los escenarios y, sobre todo, queríamos que supieran todas aquellas herramientas, o prácticamente todas las que en un punto les van a ser útiles, aunque en unos momentos las utilicen y en otros no. Y sobre todo lo que Miguel Ángel y yo tuvimos, yo creo que como obsesión, es ser muy puristas en lo que teníamos que serlo, es decir, cada vez que contemos algo es porque está más que contrastado, pero también intentar ir más allá y hacerles sentir esa autonomía que van a sentir, porque muchas de las cosas que Miguel Ángel y yo contamos no están ya plasmadas en un texto. Muchas no es que dependan de nuestra experiencia, es que hemos intentado generar un contenido científico, ¿no? de nuestra metodología, porque realmente en muchos casos no hemos tenido fuentes que nos avalen, porque no existen. Buenísimo. Y eso es uno de los retos más importantes que hemos vivido, creo, Miguel Ángel y yo, aunque lo explicará mucho mejor. Sí, no, tienes todas las razones, es un poco el sentir y aparte hemos querido darle al curso una profundidad mayor en el sentido de que como creemos que esto va a diferenciar, ¿no?, a los periodistas o comunicadores respecto a otros, también queremos que aprendan técnicas de cómo potenciar, ¿no?, esto que van a aprender, pues a base de algo que tú también sabes mucho, Jordi, que es el tema de la marca personal, ¿no? Cómo poder explotarla, cómo poder, si eres un comunicador independiente que no trabajas en un medio, pero quieres diferenciarte o quieres buscar un trabajo a través de la diferenciación, pues cómo explotarte, cómo publicar, cómo conseguir contactos, ¿no? Cómo comunicar según quieras, a lo mejor hacerlo en una red social como Twitter o en YouTube o en un blog que es escrito, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo eso, pues como dices ahora, lleva un proceso, ¿no?, que va desde cómo ir adentrándose un poco en lo que es el Big Data, la teoría del dato, llegar a hablar de métricas avanzadas en determinados deportes, pues para que sepan que existen, darles un montón de fuentes abiertas deportivas en las que buscar datos, utilizar herramientas de Excel hasta una introducción de R, de MySQL, de Power BI, Tableau, todo eso, y cuando consigues armar todo eso, como pues lo que hablábamos antes, ¿no?, cómo transmitirlo dependiendo de del escenario periodístico en el que te encuentres. Buenísimo, buenísimo. Al final son muchas horas vuestras puestas ahí, de aprendizaje, ¿no?, de conocimiento, está ahí en la metodología que explicáis. Hay una cuestión que nos obsesionó y es todo dependerá en muchísimos casos de dónde expongáis y a quién vayáis dirigidos. Y cuanto más conocimiento de vuestro público objetivo tengáis,
mucho más creceréis y os potenciaréis. Y eso es algo que Miguel Ángel y yo hemos echado horas y horas y ojalá lleguemos a todo lo que pretendemos, que yo creo que los alumnos de momento ya plantean dudas impactantes, que ayer nos llegó una duda muy concreta que nos hizo pensar, entonces ya estamos muy contentos por el nivel que tienen los alumnos también. Pues ayer he entrevistado a Ray, ¿no? A un experto en datos, y me decía que la mejor manera de aprender algo en profundidad, ¿no? Es enseñarlo. Y vosotros, como lo estáis enseñando lo que vosotros hacéis, ¿no? Seguramente eso os dará más profundidad aún, ¿no? En vuestro día a día. Así que genial. Bueno, pondremos un enlace de vuestro programa, ¿vale? Vuestro curso, para que quien quiera le haya gustado la charla, cómo la habéis presentado, ¿no? Cómo las posibilidades que hay en temas de comunicación y datos y deporte, ¿no? Pondremos el enlace para que puedan ver y os puedan contactar si así lo desean. Claro, decir que estamos ya inmersos en esta primera edición, que estamos muy ilusionados con haberlo lanzado y estar ya, pero que la segunda edición empezará como en el mes de abril, más o menos mediados, finales, más o menos, ¿no? Entonces, bueno, pero es importante que el que le interese entre en el enlace para que vea la información que hay y que sepa un poco la fecha de la segunda edición, pues por si le interesa unirse a esta aventura. Pues mil gracias. Solo para acabar, va, una pregunta muy, muy rápida. ¿Con qué opción os quedáis? Big Data, deporte, periodismo. Hostia. ¿Quién se moja? Yo lo tengo clarísimo. Ahora, deporte, ¿no? No, las tres. O sea, es que no. Si te contesto, yo con datos no podría hacer lo que hago, solo con fútbol no podría hacer lo que hago y solo comunicando no podría hacer lo que hago. Entonces yo creo que la clave es el híbrido ese que hablábamos al principio. Vamos, si tuviera que elegir una, me tengo que retirar. ¿No? Vamos a poner A más B más C. Eso es. Yo te voy a contestar un poco por lo que es la experiencia de mi vida en orden cronológico, ¿no? Deporte, periodismo, Big Data. Porque lo primero es que de pequeñito me empezó encantando el deporte, luego me di cuenta que quería ser periodista y lo último es que me ha fascinado el mundo del Big Data. Qué bueno. Quedamos con esto. Mil gracias a los dos, Sara y Ángel, por todo el valor que habéis aportado y espero que haya gustado la charla y invitar a la gente que vea vuestro enlace, ¿no? Y vaya a vuestra página, que seguro que tendrá más información y verá más cosillas, ¿vale? Sí, lo que necesiten, nada más pueden escribir, hay un número de teléfono. Además, la información que van a recibir antes de empezar va a ser muy completa, o sea que no les dé miedo preguntar porque seguro que saben más incluso de lo que podían esperar saber antes de adentrarse. Pues genial, mil gracias y a ti, Jordi. Espero veros pronto. Eso es. Gracias. Muchas gracias.